Hola, ¿qué tal amigos? Vengo de raite en esta camioneta. Acabo de descender del autobús que va a Huachochi y en esta ocasión vamos a visitar algunas comunidades de de este municipio. Me acaban de dar este pequeño aventón aquí en el municipio de Huachochi, como les comento, y primero que nada vamos a pasar por una comunidad llamada Basigochi, me cuentan por acá, y de aquí seguiremos a Muracharachi. Así es que espero les guste estos paisajes de estos lugares. Así es amigos, pues aquí seguimos. Estamos visitando en la comunidad de Muracharachi y como verán, pues esto es lo que traemos. Gracias a Catalino Villalobos por mandarnos este pequeño apoyo. Y pues vamos a disfrutar un poco del paisaje. Y también déjenme contarles que la verdad, para llegar hasta donde nos encontramos, realmente son aproximadamente 3 horas desde la carretera, desde donde nos dejó el camión, y de ahí tuvimos que caminar 3 horas para poder llegar hasta estas comunidades. Llevo un peso de aproximadamente 40 kilos. La verdad no es nada sencillo. Ojalá y pues más personas como Catalino que nos apoyaran para hacerles llegar estas pequeñas despensas a familias, ¿verdad? que requieren. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un trabajo y vamos a seguir apoyando a quienes necesitan, y la verdad es un gusto poder hacer esto. Bueno, pues aquí seguimos. Así es, mi gente, aquí seguimos. Estamos haciendo un pequeño descanso, ya que la verdad es muy duro, es muy difícil venir caminando con 40 kilos encima. Si pueden observar, pues aquí está lo que traemos para la gente, y la verdad que pues ha sido muy duro venir caminando. Llevamos aproximadamente unas 3 horas desde la carretera donde descendimos del autobús, y hoy vamos a visitar estas comunidades después de llevar este pequeño apoyo
que nos ha enviado Catalino Villalobos, el cantautor de la melodía del granito de arena. Así es que agradecemos a él por su granito de arena que pues que está apoyando a la gente que más necesita, a la gente que realmente requiere un apoyo de estos. Y pues la verdad es una satisfacción hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Porque creo que todo el mundo necesitamos alguna vez, y la verdad que yo estoy muy agradecido por las personas también que me han apoyado y que me siguen apoyando, la verdad. Y pues a seguirle. También creo que la mejor paga para las personas que nos apoyan es hacer lo mismo por los demás. Creo que eso sería la paga para las personas, hacer lo mismo hacia otras personas que lo requieran. Así es que muchas gracias y nos vemos más adelante. ¿Qué les parece? Amigos, hemos llegado aquí a la comunidad de... Desconozco este lugar, cómo se llama, pero ahorita vamos a investigar, vamos a preguntarle a alguien de aquí para saber cómo se llama aquí. Y hasta aquí hemos llegado, así es que mañana será otro día. Hemos llegado a la primera casa a donde vamos a dejar una parte de este apoyo que ha mandado el señor Catalino Villalobos. Y pues este es el paisaje del lugar. Y aquí está el perro. ¿Ya escucharon, verdad, de ladrar? Pues es él, mira, es un pastor. Amigos, ¿qué tal? Estamos en el segundo día de la llegada de aquí de ayer. Y esta familia, las de las casas que ven ahí abajo, ellos me dieron posada para poder quedarme aquí. Y como no tenían lugar, me vine a quedar en esta casa que está en construcción. Y miren cómo, donde me vine a quedar, miren. Así en el suelo, como podrán ver, no hay más que tierra. Y aquí hicimos un pequeño tendido. Aquí pueden observar. Bueno, pues aquí es donde me quedé anoche. Y la verdad que todo muy bien, excelente. Y el paisaje de afuera, excelente. Bueno, este video lo hago para el señor Catalino Villalobos, que nos mandó un pequeño apoyo para algunas familias aquí pues para la gente que necesita, ¿verdad? Aquí en la sierra. Entonces, por respeto a ellos, no le vamos a tomar video ni sus caras. Solamente decirles que ya se entregó este pequeño apoyo y venimos a dejarlos hasta esta comunidad. Así es que, como pueden observar, ustedes vieron en el video anterior, donde veníamos con este apoyo que veníamos cargando. Tuvimos que caminar aproximadamente 3 horas con un peso de aproximadamente 40 kilos, que fueron despensas como para tres familias. Entonces, pues esto ya se hizo, y pues agradecerle nuevamente por poner su granito de arena, como dice la canción. Y pues muchísimas gracias, y esperemos que más personas se unan a esta causa de altruismo, de apoyar a quienes realmente lo necesitan. Yo solamente quiero ser el enlace, el intermedio para poder llegar hasta estas comunidades. Así es que esperemos su cooperación algún día, y
poder seguir haciendo esta labor tan bonito, tan gratificante. La verdad que venir hasta aquí y traer lo poquito, hacer pues feliz a una familia, aunque sea por 1 o 2 días, creo que vale la pena venir hasta aquí, traer, cansarnos. La verdad que no es cansancio, sino que es una satisfacción de poder traer las cosas hasta acá. Y pues sería todo. Entonces, muchísimas gracias, Catalino, por esta labor. Estamos aquí en unos ranchos. Nos venimos a meternos hasta lo más profundo de la sierra. Lo que quise hacer esta vez es llevarles directamente hasta donde realmente se necesita. Para llegar aquí donde nos encontramos, realmente no fue nada sencillo. Como podrán ver a mis espaldas, es una subida muy pronunciada. Y aquí mi amigo José me ayudó para poder llegar hasta aquí, para traerles un poco de alimento a esta familia que vive en esta parte. Realmente quiero que sepan que es un lugar impresionante del bosque, de cómo está tan denso. Realmente no se alcanza a ver a más de 40 metros. Realmente está impresionante el bosque de donde ellos viven. Como podemos ver, aquí hay una casa. Ahí al fondo vemos más, ahí es donde está la familia. Entonces pues realmente es una aventura realmente espectacular el venir aquí, el estar aquí, el poder traerles de perdido un sustento, ¿verdad? Para que ellos puedan de perdido comer y tengan asegurado el día de mañana, o a lo mejor hasta para 3 días. Pero bien, como vemos, aquí nos encontramos. ¿Y qué les parece si vamos y les llevamos? Una cosa también, en esta ocasión no vamos a mostrar a las personas, a las beneficiarias, no les vamos a hacer ninguna pregunta, ni siquiera vamos a preguntarles cómo se sienten ni nada de eso. Yo creo que será obvio de que alguien llegue con algo que no te lo esperas, y pues la felicidad, creo que la alegría te llena. Entonces en esta ocasión no le vamos a mostrar la cara a las personas beneficiarias, simplemente vamos a llegar, vamos a entregárselas, y yo creo que sería todo. Así es, amigos, pues muchísimas gracias. Nos despedimos de este lugar y vamos a despedirnos de Marcela y del jovencito Realmente quiero que sepan que aquí en medio de la nada, se podría decir, porque estamos realmente rodeados de pura naturaleza, y de naturaleza muy frondosa. Entonces ellos ahorita en este momento nada más se encuentra doña Marcela y Churigari Weriani Marcela Cruz na embe Cristóbal, ándale. Así es que nada más ellos dos aquí, y creo que ya de perdido tendrán algo para comer hoy y el día de mañana. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente casa que nos falta por repartir. Adiós. Nos vemos pues, adiós. Hasta luego. Amigos, bueno, pues seguimos aquí en una casa más para pues para llevarles un poco de comida, para que de perdido se puedan sostenerse hoy y mañana. Estamos visitando aquí, la verdad no sé cómo se llama esta pequeña comunidad o este ranchito, pero si pueden observar el paisaje espectacular, ¿no creen? Aquí es donde realmente necesita la gente. Muchas de las veces no tienen cómo llegar o
conseguir un pequeño que vamos a llegar con este señor. Vamos a platicar un poco con él. Cuida, Shani, ¿Qué neva? queremos de No me gusta neva. Ah. Aquí ya estiban. Guarajuco. Sí, ni rujena. ¿Qué no me gusta? Kali pe kotin kuara. Cochin. Que siniwe coame. Namut coame siniwe. Tame. ¿Qué? Ahora pues eso ton tame niwa na. Ne pe kwa mandaba kamo nari pe ni ke ni himarani hena. Ahora acaba. Ajá. Aena. Piru eche muleta. ¿Eri? ¿Huela ju todavía o ma huevo cheram ju? Ma uteran kaya marsura de panar. Ma acaba misma. Skipa mismo. Naoba misma. Naoba mismo. Mari ni me reji piensa más. ¿Sí está bien con eso? Hey. De perdido para 2 días, ¿verdad? Hey, sí. Sí. Está bueno. Sí, se lo mandaron una gente de Estados Unidos. Sí. Está bueno. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué le manda a decir a esa gente? Cerca, acaba. Está bueno. Ándale pues. ¿Dónde está la niña? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿No sabe decir su nombre? Tenga, mira. Aquí traigo unos dulces para ti, mira. ¿Te gusta? ¿Sí? Bueno. Así es que nos vemos un poco más adelante. Gracias, amigos.